Ojo, otra de las cosas que nos llamó la atención fue este cruce de dosis que se entregó en San Bernardo. Una fue Pfizer, la siguiente fue Sinovac. ¿Qué pasa ahora? Esa persona, ¿cómo reaccionó? Bueno, estamos ya con su hijo, con Matías Ormazábal, respecto de qué fue lo que le ocurrió a su mamá. ¿Cómo se produce esto? Le dijeron que bueno, eran robots quienes estaban inoculando. Sí, pero se tiene que tener mucho cuidado, ¿o no? Matías, esta situación que vivió su mamá, le queremos agradecer que esté conversando hoy con nosotros. Y antes de cualquier pregunta, ¿cómo está? ¿Habló con ella esta mañana? ¿Sigue reaccionando bien? Sí. ¿No ha tenido ningún inconveniente? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, sí, conversamos con mi mamá el día de ayer. Hoy día también no ha presentado síntomas. Bueno, lo que ocurrió, para hacer un resumen y por qué quise viralizar la situación que ocurrió con ella, es porque a ella le tocaba la segunda dosis de su vacuna Pfizer, ¿ya? Y se dirigió a un centro de salud, a un colegio que albergaba un centro de salud que es el Carol Ursúa, acá en la comuna de San Bernardo, y le tocaba entonces su segunda vacuna en la mañana, y cuando ella se dirige a su lugar de vacunación, la separan del resto, como de una fila, porque estaban estas diferenciaciones de filas de vacunas Pfizer y vacunas Sinovac, pero finalmente a ella con otro grupo de personas la llaman para ponerlas en una sala y explicarles que la vacuna que le colocaron a ellos fue la equivocada, de que hubo un error en su vacunación y que no solamente le pasó a ella, sino que le pasó a más de 10 personas en el mismo lugar de vacunación, que es un establecimiento que está centrado para la vacunación de docentes y funcionarios de la educación. Matías, buenos días, ¿cómo estás? Te habla María Luisa Godoy. Pero en esto, porque tú dices, estaban en filas separadas. ¿Ella estaba en la fila correcta? ¿Se equivocaron de fila o finalmente estaban mezcladas las vacunas ahí? Ella me explicaba que estaban en las filas separadas, también hacen un orden de llegada y luego hacen la separación, pero que en un momento una funcionaria se acercó a un grupo para moverlas de las filas y luego llevarlas al proceso de vacunación. No sé por qué se dio esto de adulterar las filas que estaban ahí ocurriendo, quizás porque había llegado un stop, no lo sé con certeza, pero lo que ocurre es que finalmente hay un error de manipulación en las dosis, por lo que le explicaron a ella cuando llegó el momento de darle la explicación a todas estas personas, y le colocaron la vacuna que no era la correcta, que era la de Sinovac, que ahí aparece como Coronavac. El tema es que el proceso en el cual hicieron todo esto fue muy extraño. Ella me lo relató como algo muy raro, porque las llamaron primero diciéndoles a estas 10 personas que le iban a explicar cuáles eran los conductos regulares a seguir después de haber recibido la segunda vacunación, como unas recomendaciones. Pero después, finalmente me dice ella, mi mamá, que cerraron la puerta con una carabinera adentro para explicarles que había habido un error. Y fue esa funcionaria que aparece en la fotografía la que le explicó que había sido un error de manipulación. Y ahí empezó como un caos dentro de las personas que estaban ahí, porque todos se pusieron muy nerviosos, no sabían cómo reaccionar, habían escuchado de que las vacunas no podían no podían cruzarse entre sí, que la idea era que si su carnet de vacunación decía Pfizer, la vacuna que tenía que recibir efectivamente era la misma. Sí. Entonces, por eso lo que aparece en la imagen es que ella finalmente tiene 2 carnets de vacunación, porque llevó el suyo que decía Pfizer, pero luego de ocurrido el hecho se lo cambiaron por otro que decía Coronavac, como si hubiese sido esa su primera dosis. Sí, yo me imagino, Matías, la preocupación, el susto, ¿no? Porque que entren a una sala y te digan, ¿sabe qué? Le queremos pedir disculpas porque hubo un error en la vacuna, o sea, el nivel de incertidumbre, de preocupación no es menor. Bueno, esto también ha significado la reacción de la autoridad. Habló la subsecretaria de Salud, Paula Daza, al respecto. Vamos a seguir conversando de este tema a la vuelta de esta pausa. Espérenos un segundo. Y nos habíamos ido a la pausa conversando con Matías Ormazábal. Él es el hijo de una de estas personas que durante la jornada de ayer vivió el susto, el miedo de que le dijeran, después de recibir la segunda dosis supuestamente de la vacuna Pfizer, que había habido un error, que se le había inoculado con Coronavac. Bueno, justamente estamos hablando con el hijo de ella, profesor también de hecho. Matías, cuando se da esta información,
Se entrega de inmediato también los datos de que no se corre ningún riesgo. Se les dice que se les va a tener una observación especial. ¿Se les entrega alguna otra información o nada? ¿O se les dice, bueno, lo sentimos en el alma, hubo un error y se puede ir a su casa? Sí, de hecho fue un poco como lo último que mencionaste, porque a ellas, fueron 10 personas en total, aproximadamente, y les dijeron de que había ocurrido este error, de que se había hecho una mala manipulación de los recipientes donde estaban las vacunas, y que por eso estas personas habían recibido una dosis que no correspondía a la de su carnet de vacunación. Ese fue el momento entonces donde a ellos ni siquiera sé si les solicitan, pero les dicen que les entreguen los primeros documentos de vacunación y se los cambian por otros que sale escrito que tiene la nueva dosis de la vacuna con las nuevas fechas, como si fuera su primera dosis. Lo otro que mi madre nos mencionó cuando llegó de este proceso de vacunación fue de que le dijeron que a cualquiera le podía ocurrir, de que era un error involuntario, de que no les iba a pasar nada, que tomaran harto líquido y se fueran para la casa. Ya, Eso a nosotros nos llama la atención profundamente, porque yo le mencioné, dije, a ver, estabas en un lugar donde supuestamente habían enfermeras a cargo del proceso de vacunación. ¿Alguien te vio? ¿Alguien te examinó? Eso mismo te iba a preguntar. Sí, ¿Tuvo algún resguardo? Algo así, pensé yo como lo mínimo por esta equivocación. O por último, tomarle los datos para después decirles, vamos a llamarla posteriormente en la tarde para saber si le duele la cabeza, si le pasó algo, si tiene algún síntoma, pero durante el día de ayer, un seguimiento, pero durante el día de ayer no llamaron a mi mamá en ningún momento para preguntarle sobre su estado de salud. O sea, ¿no hubo ningún doctor que las examinara ahí a los 10 pacientes en ese momento? ¿Tampoco hubo un seguimiento? ¿Nadie se ha vuelto a contactar con tu mamá? No, nadie se ha vuelto a contactar con ella, tampoco hubo un médico que viera si ellas tenían algún síntoma. Le hicieron el protocolo muy normalmente, o sea, esperar estos 20 minutos para ver si tenían algún tipo de efecto secundario a la vacuna, y después cuando les dijeron que le iban a explicar cuál era de alguna forma el protocolo a seguir después de su segunda dosis, ahí es cuando las juntan y las reúnen a estas personas en la sala para decirle hubo un error, hubo una equivocación en su vacuna. Matías, este tema es de alta sensibilidad porque en el fondo todos hemos visto en las vacunas el mecanismo que nos puede proteger en el momento tan difícil que estamos enfrentando. Por eso también hay tanta demanda, hay tanto interés, hay tanta gente que se está yendo a vacunar. Pero para eso también necesitamos seguridad. En lo personal, ¿cómo ha sido la reacción de tu madre? Ella, ¿cómo reaccionó frente a esto? ¿Cómo quedó después de esta situación? ¿Ha estado tranquila? ¿Sigue inquieta? Mira, ella sigue inquieta y muy molesta con cómo funciona el proceso, porque ella siente que simplemente le dijeron que esto fue una equivocación y nos vemos y que le vaya muy bien y tome mucho líquido. Y creo que ese mensaje tan, de alguna forma, casi como despectivo, a ella le genera esta molestia. Ella estaba muy nerviosa porque nosotros como familia vemos el proceso de vacunación como una gran luz de esperanza a todo lo que pasó con el coronavirus, porque efectivamente nosotros tuvimos los 3 COVID-19 el año pasado, y mi padre cayó enfermo grave y estuvo hasta hospitalizado y en estado de coma inducido. Entonces, para nosotros, más sensible aún de ir a vacunarnos, claro, está muy latente todavía, porque es como ya, aquí se termina todo, nos vamos a vacunar, vamos a tener nuestras 2 dosis, y cuando mi madre me llama, muy nerviosa en la mañana, me dice, me vacunaron mal. Y yo le digo, ¿pero cómo? ¿Cómo te van a vacunar mal? Y yo pensé que quizá ella había leído mal o que fue un error de ella, pero cuando me di cuenta que su carnet de vacunación no era el mismo con el que salió de la casa, yo dije, aquí pasó algo, porque este no es tu mismo documento con el que saliste, que efectivamente aparece en la imagen, decía Pfizer y estaba marcado con un marcador rosado. Y el otro dice Coronavac con las fechas distintas. Y es porque ella me comentaba que a todas las personas le hicieron este cambio, luego de haber cometido este error de la segunda dosis.
Claro, Matías, mira, también este tema es tan delicado porque como tú bien dices, es un tema muy sensible. Nadie sabe si tiene contraindicaciones, si va a ser contraproducente haberse puesto una vacuna distinta a la primera dosis. Por lo mismo habló la subsecretaria Daza y escucha lo que dijo. Ahí está entonces, dijo Paula Daza, reconoció error en vacunación en San Bernardo y aseguró que el riesgo que tienen las personas es bajo. Ya, es un riesgo bajo, pero hay riesgo. No lo descarta, doctor Ugarte. No, pero ¿qué es lo que ocurre acá? Una vacuna, la que primero recibió, la de Pfizer, tiene una parte del material genético del virus, una parte chiquitita envuelta como en aceitito, en lípido le llamamos nosotros. Hace como unas burbujitas de aceitito. Eso se inyecta y el cuerpo reacciona contra eso. Uh-huh. ¿Qué tiene la otra vacuna? La otra vacuna tiene virus inactivo y tiene mayor cantidad de virus, tiene que ser más para que genere reacción. La reacción contra ese material genético, la proteína que produce, se produjo con la primera. Y la segunda va a reconocer también esa proteína, pero además va a reconocer otras partes del virus. ¿Cuál es la efectividad que va a tener esta mezcla? ¿Va a llegar al 80, al 90? No lo sabemos. ¿Cuánto va a durar la inmunidad? No lo sabemos. Suponemos que deberían actuar las dos de alguna manera sumándose, pero con un resultado desconocido. En términos de seguridad, si puede haber una reacción adversa, la verdad es que eso no se ha estudiado, pero la posibilidad es muy, muy baja. ¿Más baja si es que ya tuvo coronavirus, como decía Matías? El tener el coronavirus le da probablemente una ventaja, que con una sola dosis de vacuna, con la primera que recibió, habiendo tenido coronavirus, se va a disparar su inmunidad y va a quedar con un nivel de defensa muy alto. Pero nos vamos a quedar con las últimas palabras de Pablo, un poco de tranquilidad a esta familia. Sí. Matías, te queremos agradecer por haber compartido con nosotros el caso, ¿verdad?, de tu madre. Esperamos que todo esto sea un mal rato, un susto, que no pase nada. Me imagino que quedamos atentos también a la observación y esperamos que tenga una muy buena evolución. Les mandamos un abrazo a todos. Gracias por estar con nosotros.